Vamos a ir con este tema muy importante que es shock o estado de choque como tal. Y vamos a hacer principalmente hincapié al libro de Harrison y complementar con el libro de Medicina Crítica del Up to Date y todas las circunstancias. Ustedes ven en la imagen el estado de choque. Todas las personas, todos nosotros vamos a morir en algún momento. Y el 99% de nosotros antes de morir llega a un estado que se denomina el estado de choque. ¿Okay? Este estado de choque pues se los maneja en la mayor parte, casi igual al 90%, en la unidad de cuidados intensivos. Donde ustedes ven aquí en la imagen, da soporte ventilatorio, es decir, ayuda a que el pulmón trabaje, soporte hemodinámico, puede aquí estar soporte renal, el ECMO y muchas circunstancias llegando prácticamente a una vida artificial. Entonces ahí está el capítulo de Harrison y primero antes tenemos que definir, conceptualizar qué es el estado de choque. Choque o shock no es nada más que la hipoperfusión celular. Hipo bajo, perfusión, que la célula se nutre a través del oxígeno principalmente, que no es el único, también está la glucosa, aminoácidos, y celular, es decir, cuando disminuye el oxígeno, la DO2, la disponibilidad de oxígeno, o aumenta el consumo de oxígeno, el VO2, llega a un proceso denominado choque, hipoperfusión tisular. Entonces, la clasificación del choque, hay un montón de clasificaciones, pero principalmente vamos a tomar esta de la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos. Por ejemplo, acá vamos a ver choque hipovolémico, el choque cardiogénico, el choque obstructivo o extracardíaco y el choque distributivo. Principalmente se dividen en estas 4 clases de choque, que cada uno lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, una unidad de cuidados intensivos depende de cada situación, supongo económico, educación, nivel cultural, etcétera, que cómo está conformado una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, acá, en un país subdesarrollado, la unidad de terapia intensiva no tiene, por ejemplo, aislamiento, como ven aquí en la imagen. Está en la familia, ahí contaminando. Solamente acá tiene cortinas, no hay una fuente de oxígeno, no hay monitorización y lo catalogan como terapia intensiva. Esto en realidad no es cualquier otra cosa menos terapia intensiva. Acá tenemos, hoy en día se están desarrollando una infinidad de equipos médicos, como por ejemplo membrana de oxigenación extracorpórea, la membrana de extracción de CO2, soporte renal, es decir, prácticamente llevar a una vida artificial. Y aquí ustedes ven un residente ahí monitorizando al paciente, viendo el ventilador mecánico, la monitorización invasiva. Ahí tenemos la terapia de reemplazo renal como tal. El choque, lo que nosotros simplemente vemos es esto, ¿no? Presión arterial, estado de conciencia, bla, 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 bla. Pero al fondo, profundizando, se la cataloga como un fenómeno de iceberg. Porque lo que nosotros estamos viendo es solo el vértice de un proceso que tuvo segundos, horas o días, que tuvo un fondo fisiopatológico, inmunológico, cardiovascular, neurológico, bacteriológico, mecánico, etcétera, donde nosotros solamente vemos la punta del iceberg, lo que lo vemos al paciente. Pero en el fondo, en las células, pasa una infinidad de acontecimientos fisiopatológicos en que lleva a la muerte de un ser humano. Entonces, vamos a ver como en la parte introductoria que el estado de choque es un síndrome clínico que se produce a consecuencia de una perfusión inadecuada de los tejidos.
¿Okay? Es hipoperfusión tisular, donde básicamente existe un trastorno de la perfusión que ocasiona la lesión celular provocada por una mala distribución del flujo sanguíneo, lo cual dificulta aún más la perfusión celular. Esto lleva a un círculo vicioso, como lo vamos a ver posteriormente. Una vez que la célula no tiene oxígeno, comienza el círculo vicioso. Comienza a dañarse más órganos y más órganos y más órganos, que al final la persona fallece. Básicamente, ahora vamos a hacernos hincapié a la presión arterial, que menos una presión arterial media, menos de 60 milímetros de mercurio en pacientes con un lactato mayor a 2 milimolitros, ya se lo cataloga como un estado de choque. Puede ser que yo tenga una PAM de 50, pero tengo lactato de 0.5. No estoy en choque. Ojo con eso. Puedo tener una PAM de 80 y con un lactato de 3 milimol. Eso ya es choque. O sea, ojo con cuidado con la definición. Ahora, el círculo vicioso acá, como ustedes ven en la imagen de Harrison, no hay un punto por donde comienza. Vamos a comenzar por aquí. Hipovolemia. El paciente puede estar por deshidratación, por diarrea, por pérdida de sangre, etc. Llega a un estado de hipovolemia. La hipovolemia, como tal, lleva a una disminución del gasto cardíaco. Lleva a la hipoxia. Y la disminución del gasto cardíaco y la hipoxia lleva a la apoptosis y a lesión de órganos. Existe una disregulación de la activación autónoma, por lo tanto hay aumento de la activación y lesión celular endotelial. Esta lesión en los vasos sanguíneos predispone a una éstasis y trombosis microvascular, lo cual esto lleva a una coagulopatía por consumo. No es raro encontrar que un paciente en estado de choque esté con plaquetopenia, con disminución de plaquetas, por hemodilución, porque se le ha infundido muchos vasopresores, o por un fenómeno que se denomina la fibrinólisis por reperfusión. Ojo, en pacientes con choque traumático, si nosotros damos mucho volumen, es decir, mucho cristaloide, pasa a una enfermedad o a un estado que se denomina coagulopatía por hemodilución. Por eso actualmente hay muchas investigaciones relacionadas en base a este tema. Además, esto ocurre un daño celular en modelos moleculares asociados al daño, es decir, en los receptores. Hay una activación de la respuesta inmunitaria innata, comienzan a secretar una serie de mediadores proinflamatorios, sea choque cardiogénico, distributivo, obstructivo, etc., que lleva a una disfunción orgánica múltiple. Antes de fallecer un paciente, llega en este estado, disfunción orgánica múltiple. Y así sucesivamente va empeorando el choque. La clasificación, pues lo más práctico es lo que ya habíamos visto. Un hipovolémico, traumático, cardiogénico de origen intrínseco, es decir, cuando falla realmente el corazón, o es que al corazón se le comprime por un neumotórax hipertensivo, por una tromboembolia pulmonar masiva, por una hernia supradiafragmática que comprime el corazón. Tenemos la parte distributiva, que dentro de ellos está el séptico en su fase hiperdinámica, cuando el paciente está taquicárdico, taquipneico, o en la fase hipodinámica, cuando el paciente está con tendencia a la hipotensión y bradicardia, o en la parte neurogénica y en la parte de hiposuprarrenal, que lo vamos a ver con calma. Ahora, dentro de la patogenia, como tal, en la respuesta orgánica, cuando un paciente llega en estado de choque, el cuerpo trata de defenderse. Comienza a defenderse por segundos, horas o días. Pero llega en un momento que los órganos ya no pueden y puede llegar a un fenómeno irreversible. Entonces, ¿cómo un paciente con estado de choque? Entonces vamos por la primera parte
es la microcirculación. Lo primero que se afecta en un paciente en choque es la microcirculación. Por eso, en una historia clínica, en una evolución, se pone un apartado cómo está la microcirculación. ¿Cómo yo voy a evaluar la microcirculación en un paciente? Pregunta de examen. Clínicamente, con el llenado capilar. Si está más de 3 segundos, tiene mala microcirculación. Con el delta CO2, esto con la gasometría arterial y venosa, que debe de ser la diferencia más de 6, es decir, comparar el CO2 arterial con el venoso. Otro dato de perfusión tisular microcirculatorio es la diuresis. Un paciente que se encuentra en oligoanuria o anuria tiene mala microperfusión. ¿Vale? Entonces, cuando la microcirculación está comprometida, o es decir, cuando el gasto cardíaco comienza a bajar, porque baja la presión arterial, aumenta la resistencia vascular sistémica. Es decir, el cuerpo trata de defender esa mala perfusión celular aumentando las resistencias. ¿Y cómo va a aumentar las resistencias? Es decir, en esta imagen tenemos el gasto cardíaco, acá, estas son las resistencias. Estas dos variables me llevan a la presión arterial. Entonces, si acá, en los intestinos o extremidades inferiores, pierdo sangre o hay pérdida relativa de volumen circulante efectivo, como en la sepsis, lo que yo hago es vasoconstricción. Se activa mi sistema nervioso automático, se activan los receptores alfa 1 y llevan una vasoconstricción como tal. ¿Vale? Ahora, esta microcirculación, la respuesta compensatoria ante una disminución de la perfusión es que las células simpáticas liberan noradrenalina y estas actúan en los receptores alfa 1 produciendo vasoconstricción. Y no es lo único que se libera, también se libera otras sustancias vasoconstrictoras como la angiotensina 2, vasoconstrictor, vasopresina u hormona antidiurética, es decir, que evita la pérdida de volumen circulante efectivo reabsorbiendo agua a través del sodio por un fenómeno de osmosis, la endotelina y el tromboxano A2 liberado por las plaquetas. Y en la médula suprarrenal, pues liberan noradrenalina y adrenalina. Y también hay una disregulación contra los vasodilatadores circulantes, como la prostaglandina, óxido nítrico, y esto a nivel celular como la adenosina. ¿Okay? Además de esto, cuando existe una hipovolemia leve o moderada, para restablecer ese volumen circulante efectivo, es decir, ese líquido que hay en la sangre, nosotros debemos de alterar la presión hidrostática, la osmolaridad. Yo debo de aumentar la osmolaridad en mi lecho vascular para atraer mayor cantidad de agua. Además, provoco constricción de las arteriolas, produzco reabsorción de líquido y existe varios cambios metabólicos para incrementar la osmolaridad, como por ejemplo la hiperglucemia, aumenta la glucólisis, la lipólisis y la proteólisis. ¿Ok? Hay un estado de catabolismo proteico. Para todo esto, para aumentar el gradiente osmótico a nivel del volumen circulante efectivo. Dentro de las respuestas celulares, es decir, ahora la célula, ¿cómo responde a esa disminución de oxígeno? Responde tratar de vasodilatar, sobre todo en la sepsis, para extraer la mayor cantidad de oxígeno posible. Cuando la célula ya no tiene oxígeno, puede
la mitocondria es lo que más sufre. Ustedes recuerden que la mitocondria es donde se realiza o donde se produce la producción de ATPs, es decir, la moneda energética de la célula, a través de un mecanismo que se denomina la cadena respiratoria. En la membrana interna mitocondrial, aquí tenemos una mitocondria, aquí tenemos la membrana externa de la mitocondria, la interna, la cresta, la matriz mitocondrial, y en la membrana interna existen que se denomina la cadena de transporte de electrones a través de unas enzimas que pues están la FAT deshidrogenasa, la nicotidina deshidrogenasa, y al final hay complejos enzimáticos que producen ATP. Esto en resumen se denomina la fosforilación oxidativa. Entonces, cuando la mitocondria ya no tiene oxígeno, se produce un desacoplamiento de esta fosforilación, es decir, ya no hay ATPs. ¿Ok? Además, se desborda el tono vasomotor, provoca mayor hipotensión, hipoperfusión, existe un descenso de potencial de membrana normal. ¿A qué se refiere esto? Descenso de potencial transmembranal. Recordemos que nosotros, a nivel de la célula, o sea, tenemos la célula, el líquido extracelular acá afuera, ¿no? Y el líquido intracelular acá adentro. Por fuera es positivo y por dentro es negativo. A esto se denomina potencial de reposo. ¿Por qué es positivo afuera y por qué es adentro negativo? Gracias a la bomba electrógena, es decir, donde saca 3 sodios e introduce 2 potasios, es decir, saco 3 bolivianos y solo introduzco 2 bolivianos, me quedo cada vez más negativo y afuera positivo. Esto gracias a la bomba electrógena, o también a la cantidad de proteínas que contiene dentro de las células. Estas proteínas tienen carga negativa. Normalmente funciona así. Cuando, por ejemplo, esto vamos a ver en cardiología y en neurología, donde hay en cardiología la despolarización membranosa, donde actúan todos estos iones, muy importantes sobre todo para arritmia cardíaca entender esto. Y acá existe, como no hay ATPs, acá en la célula se convierte positivo. Es decir, el sodio que debería de salir fuera de la célula no sale, se acumula. Y como el sodio tiene una carga positiva, comienzan a perder este potencial de reposo. Y este sodio, como se encuentra dentro de la célula, comienza a retener mayor cantidad de agua. ¿Ok? Porque no se elimina. Entonces se hincha la célula, hay un edema intracelular. ¿Vale? Entonces, en el estado preterminal, en el episodio, hay una alteración de la homeostasis del calcio. Es decir, se acumula el calcio intracelular, produciendo despolimerización de microtúbulos y un desorden total a nivel del citoesqueleto. Entonces, una célula enferma, vamos a ver con un edema celular, salida de potasio como tal, aumento de la permeabilidad membranal, ruptura de estas membranas de los lisosomas. Recuerden que los lisosomas tienen muchas enzimas y produce un fenómeno de autólisis. Hay daño en la membrana celular y sobre todo el ahogamiento en agua de las mitocondrias. Entonces, todos estos fenómenos que suceden es por la disminución de oxígeno en el volumen circulante efectivo. Ahora ya sabemos cómo responde la parte microcirculatoria, cómo responde la célula. Ahora vamos a ver cómo responde el sistema nervioso neuroendocrino, el sistema nervioso. Pues sabemos que hay hipovolemia, hipotensión, hipoxia, y estos son detectadas por barroreceptores y quimioreceptores. Barro por presión, quimio de química. Los quimioreceptores detectan la disminución de oxígeno y el aumento del CO2,
y los barroreceptores la disminución de la presión arterial. Entonces, lo que pasa cuando llega a un estado de choque, hay una desinhibición del centro vasomotor, ¿ok? Como tal, provocando un aumento del estímulo adrenérgico y disminuyendo la actividad vagal. Lo que hace es que disminuye, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco para compensar esa presión arterial. Y en el sistema nervioso adrenérgico, pues libera adrenalina y noradrenalina, provocando vasoconstricción principalmente. Pero además produce glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿A qué se refiere con esto? Voy a lisar, porque ¿qué es un glucógeno? Una glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa. Esta cadena de glucosas es un glucógeno, es decir, es un conjunto de glucosas. Y si yo voy a partir, voy a romper estas cadenitas, voy a tener glucosas libres. A esto se denomina glucogenólisis. ¿Ok? Y la gluconeogénesis, glucosa, nuevo, génesis, formar nueva glucosa, nuevas glucosas. ¿Para qué? Para aumentar la osmolaridad y atraer mayor volumen circulante efectivo. ¿Ok? Además, la adrenalina estimula los receptores beta y la mayor producción de mediadores inflamatorios. Acá tenemos, por ejemplo, cómo estas hormonas elevan la glucemia tanto en el metabolismo para conservar el volumen sanguíneo. Existe liberación de hormona adrenocorticotropa que estimula la producción de cortisol. Obviamente el cortisol aumenta la cantidad de azúcar en la sangre para mantener una osmolaridad efectiva. Aumenta la lipólisis y incrementa la gluconeogénesis. Durante el estrés pasa lo mismo, aumenta la secreción de glucagón. Es decir, todos estos fenómenos es aumentar el azúcar. Y con relación a la renina, hay mayor formación de angiotensina y aldosterona, bla, 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 para retener sodio. ¿No? Voy a comenzar a retener sodio. Y al retener sodio y glucosa, aumento la osmolaridad de mi volumen circulante efectivo. Ahora, ¿cómo responde el aparato cardiovascular? Lo primero que nosotros monitorizamos es la presión arterial. Pues decimos, un paciente que llega con disminución del estado de conciencia, está un poco somnoliento, no despierta bien, y le tomamos la presión y tiene una PAM de 55, digamos, y le decimos este paciente puede estar en choque. Para eso le hago una gasometría o un laboratorio para medir, para ver cómo está el lactato. El lactato es un parámetro para medir la hipoperfusión tisular. ¿Ok? Y si esta se encuentra mayor a 2 milimolitros, digo, este paciente sí está en choque. Ya voy a decir o voy a indagar más, voy a abordar si es un choque distributivo, cardiogénico u obstructivo. ¿Ok? Ya comienzo yo a realizar varios exámenes. Primero lo que me interesa es la presión arterial. ¿Y la presión arterial de qué depende? Depende del gasto cardíaco más las resistencias vasculares periféricas. Fácil, el corazón y los vasos sanguíneos periféricos. Y el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Esto es un tema, el 1+1 de la medicina. El volumen sistólico depende además de la precarga, poscarga y contractilidad. ¿Ok? La precarga depende del volumen.
Es decir, ¿qué es la precarga? Es el volumen telediastólico final en el ventrículo izquierdo. Puede ser en otro lado, pero eso es lo que hay de contenido en los vasos sanguíneos. La poscarga es cuando el ventrículo izquierdo o el otro, el derecho, tiene que vencer la resistencia para poder lanzar dicho flujo. Y la contractilidad, pues nada más como el corazón comienza a latir. Entonces a mí lo que me interesa es el gasto cardíaco. Por ejemplo, ¿cómo voy a sacar el gasto cardíaco? Tengo, por ejemplo, acá 79 latidos por minuto y tengo un volumen sistólico de 70 ml. ¿Okay? ¿Y cómo mido el volumen sistólico? Pues por varios métodos. Puede ser por un catéter de Swan-Ganz, puede ser por ecocardiograma, puede ser por termoevolución transpulmonar, por LIDCO, por PICO, hay un montón, por ICON, USCON, varias cosas. ¿Quién lo mide? Pues creo que nadie, ¿no? Y si yo digo frecuencia cardíaca por 70, pues sale 7 por 7, bueno, aquí más o menos nos sale 4.900 ml, ¿ok? Aquí debería decir 70, ¿no? Para ser 70, para que salga 4.900, debería decir 70 acá. Entonces, un aproximado, tenemos un gasto cardíaco de casi 5 litros, ¿ok? Que está adecuado. Pero yo no me quedo ahí. Yo no puedo comprar una persona que mide 1,90 y una persona que mide 1,60. Para eso yo debo sacar la superficie corporal para detallar el gasto cardíaco. ¿Y cómo saco la superficie corporal? Talla más peso, 172 más 85, menos 60 dividido entre 100. Esto ahora mismo ustedes lo calculan en su calculadora y sale 1.97. Lo divido 4.9 por dividido entre 1.97 y sale 2.4. Para decir que un paciente tiene buen gasto cardíaco, debe tener mayor a 2.2. Y ¿qué pasa si tiene 1.9 de gasto cardíaco? Pues está en choque cardiogénico. ¿Ok? Así se hace el diagnóstico. Vamos ahora, continuamos con la respuesta. El volumen sistólico, pues depende de estas tres. Pregunta de examen: precarga, poscarga y contractilidad. La hipovolemia, pues es la disminución de la precarga. ¿Ok? Ahora quería explicarles esto. Cualquiera de esta parte que altera la presión, cualquiera de estos puede alterar la presión arterial y llevar a un estado de choque. Por ejemplo, si el paciente tiene una bradiarritmia, ¿okay? Por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que tiene una frecuencia de 28, 30, como los vemos en Sucre, ¿no? Están pacientes que tienen Chagas todavía en Sucre, Potosí, La Paz. Entonces, estos pacientes pueden llegar a un estado de choque porque baja mucho la frecuencia cardíaca. O al contrario, un paciente que tiene FA con una frecuencia cardíaca de 180, de 220, si yo tengo, por ejemplo, una fibrilación auricular, también puede llevar a un estado de choque. ¿Ok? Cualquiera que altere la frecuencia cardíaca lleva a un estado de choque. ¿Qué pasa si me disminuye la resistencia vascular periférica? Disminuye. Porque hay sepsis, porque el sistema nervioso autónomo simpático los anestesiólogos bloquearon, etc. Entonces, puede ser con una causa de choque. Vayamos a jugar con el volumen sistólico. ¿Qué pasa si yo lo tumbo la precarga? Es decir, lo saco el volumen porque tiene una diarrea, porque ha habido un accidente automovilístico y perdió mucha sangre, lleva al choque.
¿Y cómo mejoro? Pues dándole volumen, dándole sangre. Acá, ¿cómo mejoro el bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Marcapaso. ¿Cómo mejoro la frecuencia cardíaca alta? Voy a cardiovertir farmacológicamente o mecánicamente. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que si se altera la postcarga lleva al choque? Claro, una estenosis de aorta que tiene un área valvular de 0.8, de 0.8, lleva a un estado de choque. Tratamiento vasodilatar, ¿no? Y la contractilidad, si el corazón no se contrae bien por un infarto de miocardio, por una anormalidad valvular, mecánica o biológica, o no, como tal, que exista una ruptura de la pared lateral del ventrículo izquierdo, todo esto lleva a un estado de choque. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, cómo el corazón todavía cómo responde. Esto ya hemos visto, ¿no? La constricción venosa activa por la parte adrenérgica, pues trata de compensar la disminución del volumen circulante efectivo. Tanto la septicemia, la isquemia, el infarto de miocardio, traumatismo, hipotermia, anestesia, hipotensión pueden llevar a una alteración en la contractilidad miocárdica y reducir el volumen sistólico y llevar a un estado de choque. Ahora, ¿cómo responde el pulmón? Ustedes se preguntarán, una lesión, no sé, una infección en rodilla por una artritis séptica que no se controla, no está con antibióticos, traumatología no hizo un buen tratamiento. ¿Ustedes creen que se lesiona el pulmón? Obvio que sí. ¿Ok? Sí se lesiona el pulmón porque esos mediadores proinflamatorios de local se hace algo sistémico, llevando una injuria pulmonar. ¿Ok? Entonces, cuando disminuye la cantidad de oxígeno en los neumocitos, en los músculos, en los miocitos de los músculos respiratorios y en todas las células del cuerpo, lo que va a hacer el sistema respiratorio es captar todo el oxígeno que pueda. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a respirar más rápido, a tratar de captar mayor oxígeno. Se manifiesta con taquipnea. ¿Ok? Y esto, si una persona comienza a respirar rápido, mayor a 30, que se la define taquipnea como tal, puede llevar a una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Y pues el pulmón se puede dañar porque le damos mucho oxígeno, porque no le damos, o porque le llenamos con agua, pues de tanto dar tantos cristaloides, o puede llevar a un problema de síndrome de distrés pulmonar respiratorio agudo, que es una enfermedad o un síndrome cuya mortalidad en Bolivia sigue siendo alta, porque no la sabemos manejar. La respuesta renal, el riñón en un estado de choque es el que más sufre. Es uno de los primeros órganos que se afecta y es el que más sufre. Y si el riñón está dañado en un contexto de choque, mal pronóstico. Por lo menos tiene alta tasa de mortalidad de ese paciente. Cuando yo me consultan porque el paciente está en choque y veo una creatinina de 3, de 4, con un NUS elevado, con urea elevada, digo, este paciente está a punto de fallecer. ¿Por qué? Porque el riñón lo que hace, cuando sufre una primero hipoperfusión, ¿no? Primero. Después llega a una necrosis tubular aguda. Entonces esto hace que el riñón comience a tronar más, porque no le damos buena disponibilidad de oxígeno por sueros, porque no tratamos la infección,
porque el neumotórax nunca fue diagnosticado, porque nunca se trató a tiempo un infarto agudo de miocardio, etc. El riñón es el que sufre y si se daña aumenta la mortalidad. Los trastornos metabólicos como tal, hay una alteración anormal en los carbohidratos, lípidos y proteínas, sobre todo en el ácido cítrico, en el ciclo o el ciclo de Krebs, sobre todo en la alanina y el lactato, que facilitan la producción de glucosa, la eliminación de triglicéridos exógenos y aumenta el catabolismo de las proteínas, es decir, comienzan a consumirse las proteínas y en el cuerpo lleva a un término, a una entidad que se denomina un balance de nitrógeno negativo, es decir, estoy perdiendo proteínas. ¿De dónde? De los músculos, del cerebro, de toda la parte de nuestros órganos que contienen proteínas. Con relación al sistema inmunológico, es todo un show, ¿ok? Es alucinante cómo las células del sistema inmune responden a un estado de choque, ¿ok? Y actualmente la investigación, o sea, donde hay más adelantos en la medicina, es en la inmunología y genética, porque cada vez se van descubriendo mediadores proinflamatorios, antiinflamatorios, de plaquetas, de coagulación, etcétera, junto en la oncología. ¿Ok? Por ejemplo, lo que hace un estado de choque, la hipoperfusión, hay una éstasis sanguínea, coagulopatía, activación de complemento, existe una reoxigenación y lesión celular, y existe una activación del sistema inmunitario innato. Recuerden que hay un sistema inmunitario innato y otro adquirido. En el macrófago, o sea, si ustedes vemos todito esto, es lograr proinflamación. Aumenta la inflamación. ¿Ok? En el macrófago comienza a sintetizar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, 6, 12, factores de crecimiento, transformadores, quimiosinas, activadores de plaquetas, de neutrófilos, de quimiotaxina, disminuye la expresión de antígenos leucocitarios humanos relacionados con la ADR, todo esto para aumentar la inflamación. En los neutrófilos aumenta en los receptores de adherencia, principalmente las integrinas beta 2, aumenta el estallido oxidativo, la degranulación. Ahí comienza a liberarse la lactasa fosfolipasa, esto dañando las células, disminuye la actividad bactericida, esto en la sepsis. Los linfocitos comienzan una alteración muy importante en los linfocitos T helper 1, T helper 2, alteración del interferón gamma, en el factor de necrosis tumoral beta, aumenta la producción de interleucina 4. En la coagulación aumenta los complementos C3A, C5A, aumento de la trombina, aumento del dímero D. Todo esto a llevar un estado de procoagulación. ¿Y cómo podemos evaluar? Tomando estas sustancias en el laboratorio. La mayoría en nuestro país se pueden medir proteínas C reactiva. No en todos los hospitales sí se puede medir procalcitonina. ¿Para qué? Como un marcador de infección de etiología bacteriana, no viral ni fúngica. Podemos creo que esto no se hace en Bolivia. La proteína fijadora del lipopolisacárido no se la puede identificar todavía en nuestro medio. Somos un país subatrasados. El péptido natriurético cerebral, pero sí podemos medir la PNP. ¿Y cómo viene el paciente? Viene con ansiedad, porque disminuye el estado de conciencia, puede estar ansioso a un principio, luego puede disminuir el estado de conciencia con somnolencia, letargia, taquipneico, comienza a
respirar muy rápido, taquicárdico más de 100 latidos por minuto. Y estos son los marcadores de hipoperfusión. El aumento del llenado capilar más de 3 segundos, oligouria. Y esto es a mí lo que me interesa. Una PAM menos de 60 milímetros de mercurio con un lactato mayor a 2 milimol/litro. Entonces acá vemos en un paciente en estado de choque. Vamos a ver este video de un... Ustedes ven acá una PAM de 47, ¿no? Y está, PAM de 47. El paciente no está taquicárdico. Debe estar en la fase hipodinámica. El paciente parece que está en terapia intensiva. Miren, acá voy a hacer pausa. Miren, acá lo que se está midiendo es el índice cardíaco. Probablemente este sea el volumen sistólico, el índice, la resistencia venosa sistémica, el índice, la variabilidad del volumen sistólico. Y el paciente no está con buena diuresis, ¿no? Es un criterio de que está en choque. Y sí hay, por aquí creo que están demostrando que hay una infección en vías urinarias. Entonces así normalmente llega un paciente. Bueno, esto ya está en la terapia intensiva. Esto es un profesor que ha hecho mucho avance en la parte de choque séptico. Entonces esta imagen es muy importante para explicar choque. Todo es en la presión arterial. ¿Ok? Acá. Gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. ¿Ok? En la presión arterial. Cuando el gasto cardíaco, aquí está el volumen sistólico, sus 3 variables, precarga, poscarga y contractilidad. Cuando se afecta la precarga, ¿en qué condiciones? En choque hipovolémico. Se afecta la precarga. Pérdida de plasma, como el síndrome de fuga capilar, la deshidratación y la pérdida de sangre. Cuando disminuye la poscarga, en estado de vasodilatación, y disminuye la contractilidad en choque cardiogénico. ¿Ok? Y aquí nos tratan de hablar cómo disminuye el contenido arterial de oxígeno. Puede ser que disminuye por disminución de la saturación, porque hay intoxicación por monóxido de carbono, cuando van los bomberos a rescatar y ellos se intoxican, ¿no? O porque disminuye la hemoglobina en casos de choque hemorrágico. ¿Okay? Y con relación al tratamiento del estado de choque, esto es muy fácil. Veo la etiología, la causa del choque y resuelvo. No hay otra. ¿Ok? Y acá, en esta imagen, nos da algunas fórmulas para calcular el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, el índice cardíaco, el gasto cardíaco sobre la superficie corporal, el volumen sistólico, esto lo puedo calcular por ecocardiografía o por termodilución transpulmonar. Acá me da una fórmula para calcular la resistencia vascular sistémica. Por ejemplo, esto es la presión arterial media menos la PVC sobre gasto cardíaco por 80. Eso es para medir resistencia vascular sistémica. Y eso debe de estar entre 700 y 1600 dinas por centímetro por segundo centímetro a la quinta. Acá nos da otra fórmula para calcular la resistencia vascular pulmonar, que es la presión arterial pulmonar media menos la presión de encalamiento pulmonar sobre el gasto cardíaco por 80. Y las resistencias es de 20 a 130. Y aquí me dan cómo calcular el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo y el trabajo sistólico del ventrículo derecho. ¿Para qué? Ustedes dirán,
¿Para qué me dan todas estas fórmulas? Pues justamente para definir en qué tipo de choque estás y para monitorizar si estás dando mucho volumen, mucha contractilidad, estás aumentando la poscarga, aumentando la precarga, disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Todo esto es dinámico. Y acá tenemos una tabla, sobre todo, para identificar los tipos de choque. Esto es muy sencillo. ¿Okay? Acá vamos a hacer hincapié a esto, a la presión de oclusión o a la presión de enclavamiento capilar pulmonar, a esto. ¿Okay? Y ustedes me dirán, a ver, ¿cómo mido esto? La presión de oclusión de enclavamiento pulmonar, pues mido con un catéter de Swan-Ganz. Pongo el catéter por la vena yugular interna, llego hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, llego a la arteria pulmonar y me enclavo. ¿Ok? Es la presión de enclavamiento pulmonar que ustedes lo vieron en fisiología, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Para ver si aumenta más de 18 milímetros de mercurio, puedo atribuir que el problema es cardiogénico. Por eso es que un paciente que tiene elevado la presión de oclusión pulmonar más de 18, puedo decir que este paciente tiene un choque cardiogénico, pero para eso yo voy a confirmar con el gasto cardíaco que debe ser menos, disminuido el gasto cardíaco, puede estar aumentada la resistencia vascular sistémica y disminuida la saturación de oxígeno en la sangre venosa. ¿Ok? En la sangre venosa. Para el hipovolémico es fácil. Todo está disminuido a excepto de la resistencia vascular sistémica. En el séptico depende en qué fase estás. En la fase hiperdinámica a mí lo que me interesa es cómo está la resistencia vascular sistémica. En fase hiperdinámica disminuida y en la fase hipodinámica alta. ¿Por qué esto es importante? Para definir el tratamiento. No es lo mismo que tratar a un paciente séptico en fase hiperdinámica que en una fase hipodinámica. El traumático, pues, tiene todo disminuido, la mayoría. ¿Ok? El neurogénico es así, porque no hay sistema nervioso autónomo, disminuye todo. Y el hiposuprarrenal, pues a mí lo que más me interesa, yo la verdad nunca hasta ahora he visto un choque de etiología hiposuprarrenal. Debe ser difícil diagnosticar o tal vez no hay mucho, pero por teoría sé que debo encontrar una PVC, una presión de oclusión de la arteria pulmonar invariable con disminución del gasto cardíaco. Puede o no estar disminuida la resistencia vascular sistémica y disminución de saturación de oxígeno en sangre venosa. ¿Cómo saco la sangre venosa? Por el catéter. Entonces, aquí en el libro de Harrison nos muestra un algoritmo cómo reanimar a un paciente en estado de choque. Voy que el paciente esté hipotenso, taquicárdico, bla, 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 le hago lactato mayor a 2 milimolitros, digo que el paciente está en choque. Primero voy a asegurarme la vía aérea, el famoso ABCD, vía aérea. Entonces comienzo a intubar, aseguro la vía aérea y a un principio puedo dar volumen. ¿Ok? Doy suerito, ¿no? Mido la PVC, que es la presión venosa central. Y puedo, si está menos de 15, puedo dar mayor cantidad de suero. ¿Ok? Y si está más de 15, puedo hacer un ecocardiograma para ver si no está en choque cardiogénico. Y aquí seguían gracias al gasto cardíaco y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Si está menos de 3.5 y menos de 15, pues le falta volumen, le falta precarga. ¿No? Le puedo dar cristaloides o puedo darle sangre. Y si está menos, el índice cardíaco igual menos la presión de oclusión pulmonar,
puedo administrar todavía un poco de cristaloides y valorar nuevamente mi gasto cardíaco, mi índice cardíaco. Y si está disminuido el índice cardíaco con una presión de oclusión más de 20, es cardiogénico. Entonces ahí voy a administrar inotrópicos. ¿Qué tipo de inotrópicos? Dobutamina principalmente. Y ya para terminar esta parte, pues acá tenemos algunos tratamientos que lo vamos a ver en la segunda parte.